Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Tu definición de Dios. No sé si alguna vez has estado en una conversación y alguien te ha pedido que le des respuesta a ¿por qué tú crees en Dios? ¿O por qué tú vives así? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? ¿Cómo tú defines a Dios? Y lo importante de esto es para que nos ayude a entender la historia, para que nos ayude a entender, como voy a presentar en este video, por qué seres humanos a través de la historia definen esta palabra como realidad presente, Dios, de una forma diferente. Y por eso entonces lo importante de cómo tú defines a Dios. Porque de acuerdo a cómo percibes, cuál es la conciencia, de acuerdo a cómo tú defines a Dios, entonces por esa realidad vivirás. Y vamos a notar cómo a través de la historia personas utilizan la palabra Dios y, como les dije, veremos los diferentes términos, definiciones que le dan. Entonces, te quiero compartir algunos versos y una definición que puse de lo que y de cómo interpreto a Dios. Inclusive, cuando miramos la historia, y cuando digo la historia me refiero a desde el origen de conceptos espirituales que se originaron no con las historias del Viejo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Del Viejo Testamento hacia el Nuevo Testamento vemos el nombre de Yahweh, Jehová, el Señor, el Dios del pueblo judeo-hebreo, según estas historias. Pero la pregunta es, según la historia de la humanidad, las historias que anteceden estas historias que llamamos el Testamento o Viejo Testamento, ¿cuál es la definición que a través de la historia le dan a Dios? ¿Conoces? He hablado mucho de la revelación de Dios a través del Bhagavad Gita. En estos meses llevo estudiando el Uddhava Gita, la revelación de Dios. Y comparto uno de los muchos nombres que desde el oriente, desde la India, a Dios se le da. Es como Brahman. Brahman es Dios y por eso es el Señor. Por eso en el Bhagavad Gita es el canto del Señor. Porque en esta historia espiritual inspirada por Dios, Krishna representa todo lo que el Señor, Dios, Creador, es. Uno de los nombres también que se le da a Dios es Ishvara. Ishvara. Y significa, aquí no lo tengo en esta nota, lo que Ishvara significa, pero Ishvara es la causa incausada. Es como decir, es por cuanto el mundo y todo lo que es el efecto de algo. Entonces, según la sabiduría espiritual del Oriente, Dios, Ishvara, Brahman, es la causa de todo lo que es. Y por ende lo que vemos, en lo que vivimos y cómo vivimos, es la manifestación,
es la expresión real, viva en tiempo, es la presencia como efecto de la real causa de la vida. Y por eso el concepto que llamamos vida eterna, que vemos a través de los evangelios, su origen es con estas historias que provienen del Oriente. Y desde el Oriente, entonces vemos cómo el espíritu de la vida, a través de historias, entonces venimos a ver cómo desde el Oriente hacia el Nuevo Mundo. Y por eso entonces vemos los cambios interpretativos como la definición nueva de Dios, según los escribas que crearon las historias que llamamos, o que ellos llaman su testamento y nosotros llamamos Viejo Testamento. Entonces vamos a ver las diferentes definiciones que a través de la historia el hombre le da. Y como iniciando, quiero compartir según las Escrituras lo que vemos a través de los Evangelios y Nuevo Testamento. Vemos este tipo de definición de Dios, y es Dios como Padre, como un Padre universal, como la realidad de la vida entre todos y todo. El Padre, Dios, es la verdad siempre presente en toda acción justa, compasiva, pura, perfecta, amorosa, pacífica, que no causa mal a nada ni a nadie, donde lo espiritual se manifiesta a través de lo natural en el ser consciente de Dios, que lo define como la presencia y ley de vida justa, de vida pura, de vida verdadera, de vida eterna. Por eso el concepto de vida eterna demuestra la presencia siempre de lo que Dios es. La justicia, la verdad, el amor, la paz, la compasión, la misericordia, la honestidad, la sinceridad, el bienestar, el deber, siempre es presente, siempre ha sido presente, siempre será presente, porque son características, cualidades que representan esta definición de Dios. Dios, según la Biblia nos dice, Dios Padre es espíritu. Cuando vemos Juan capítulo 4, versos 23 y 24, voy a leerlos rapidito, aquí se me cayó. Vamos a leerlos, 23 y 24, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es esta realidad, Dios es esta ley, Dios es esta energía, fuerza, un espíritu es una fuerza. Entonces, aquellos adoradores, un adorador es alguien que es consciente de esta realidad, de esta presencia, y es alguien que entonces lo reconoce y por eso vive en la misma sintonía, en el mismo espíritu. Otro de los versos es: Dios es verdad, espíritu de verdad. Juan 4, 23, 24. Ok. Mateo 5, 6. Dios es justicia. Vamos a Mateo 5, 6. Nos dice...
Mateo 5:6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice. Son bienaventurados, son dichosos, son felices aquellos que desean la justicia. Por eso vemos como característica o cualidad de Dios la justicia. La justicia como el bien supremo, la justicia como una realidad y verdad que demuestra la igualdad entre todos. La justicia es bien significativa y vemos como realidad siempre presente, incambiable, que demuestra esta definición de Dios. Entonces otras también es Mateo 5:7, Mateo 5:8, voy a leerlos también. Dice Mateo 5:7, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. El verso 8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Entonces, imaginémonos la presencia de la pureza siempre, incambiable, perfecta, única, soberana, eterna. Eso quiere decir que la pureza, por esencia, siempre es pura. Siempre es en la misma esencia y contiene. No puede contener una chispa de algo impuro, de algo sucio, de algo opuesto. Y aquí vemos entonces estas características que definen a Dios de una forma a través de los Evangelios y Nuevo Testamento bien diferente a como las historias de lo que llamamos Viejo Testamento describen y definen, demuestran como evidencia lo que las mismas escrituras, Viejo Testamento, hablan y demuestran del Dios de la literatura del pueblo judeo hebreo. Y quiero hacer esa gran distinción. Una diferencia y vamos a seguir viendo. Mateo 5:48 nos habla de que sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. La perfección siempre es, y algo que es diferente a lo perfecto, entonces no puede ser lo mismo. Y por eso como definición de lo que Dios es perfecto. Entonces también Juan capítulo 3, verso 16, grandioso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leyendo ese versículo en contexto histórico, vemos que de la manera en cómo Dios al mundo, según el Nuevo Testamento, refiriéndose al mundo en el contexto del primer siglo, a todos aquellos que pertenecían a ese contexto. Cuando ponemos ese texto en contexto histórico y la realidad presente, universal, de Dios, su esencia, su realidad y verdad siempre presente, el texto se abre de una forma universal, de una forma magna, porque nos revela el amor siempre presente como ley eterna, como las cualidades y características siempre en todo tiempo, a través de toda la humanidad, a través de la historia de todo ser humano que ha vivido antes de textos y a través de los textos. Estamos hablando de historia,
de por miles de años, ¿cómo decir de lo que llamaríamos viejo mundo? El amor de Dios revelado al viejo mundo, a los trillones y trillones de personas que a través de la historia antecedieron la versión y definición de Dios que encontramos de Génesis a Malaquías. Por esa tal manera, el Espíritu Eterno, Dios como Padre universal, ha dado a conocer su amor a la humanidad. Ha dado a conocer a su unigénito Hijo, que habla y que es la misma esencia, la misma realidad de todo lo que Dios es. El mismo sentir, la misma fuerza, energía motivante, vivificante, en el mismo sentir y realidad de todo lo que presente Dios es. Y así a través de la historia, esa misma presencia y realidad, ese tal amor, ese tal unigénito Hijo, hoy nos es presente en nuestras conciencias a través de nuestro entendimiento, y es la fuerza motivadora, es el espíritu como ánimo, como aliento, como esta nueva voluntad que ha sido despertada en uno para ahora uno vivir por ese mismo espíritu de este gran amor y gracia que en esta vida se nos ha presentado y nos ha concientizado. Entonces, otro de los versículos, Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 7. Vamos a leer esos versículos rapidito. Primera de Corintios, capítulo 13, capítulo y unos versículos bien conocidos. 13 del 4 al 7 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Vemos estos versículos cómo nos dan, definen, enseñan una esencia de pureza, de verdad. La presencia de una ley incambiable, intachable, que entonces demanda que nosotros crezcamos en el entendimiento de por qué estas enseñanzas en el Nuevo Testamento tienen un sentido, una connotación, una definición tan diferente a las enseñanzas y a las características o definiciones que vemos a través del Viejo Testamento. Vamos a llegar al punto de esto. Otro de los versos, Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y vemos que en esta definición de Dios hemos visto todas estas características, cualidades. Vemos la paz. Cuando vemos guerra, violencia, destrucción, muerte, ¿está la paz presente ahí? En toda esa guerra, el espíritu de la guerra, la destrucción, conquista, mata, destruye. Eso es exactamente el espíritu de la paz.
¿no? Donde está la guerra, la destrucción, la maldad, la hostilidad, el enojo, la ira, no existe la paz, no existe la compasión, no existe la misericordia, no existe la justicia, no existe el amor ni la hermandad, no existe la igualdad. Por eso vemos estas realidades. La definición es diferente de lo que Dios es. Y vamos a ver cómo a través de lo que llamamos Viejo Testamento necesitamos entender en contexto histórico la definición que se le da. Para que veamos y entendamos en contexto histórico y presente la definición y por qué estas definiciones tan diferentes. Para muchos cristianos, y yo también, porque desde que nacimos fuimos condicionados a interpretar que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es la misma realidad y que toda la Biblia lo que está describiendo es el mensaje de Dios, su salvación al mundo a través de Jesucristo. Entonces, te comparto esta pregunta. ¿Por qué los judíos no creen en lo mismo que los cristianos creen? No sé si alguna vez te has preguntado eso. ¿Por qué en nuestro presente vemos cómo los israelitas judíos en diferentes áreas? Cuando hablo de esto, pues usualmente miramos hacia Israel, hacia Jerusalén, hacia esta tierra, hacia Tel Aviv, todas estas áreas, donde especialmente es como decir, los ciudadanos, los israelitas, el pueblo judío reside y vive, y lo importante que sus historias y a través de la Biblia pues vemos sus historias. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos no creen en lo mismo que los cristianos creen? Y la respuesta es simple, porque ellos tienen una definición de Dios diferente a la de los cristianos, y eso claramente lo demuestra, como decir, la división, lo que llamamos Viejo Testamento y sus historias, y lo que llamamos Nuevo Testamento. Y si vemos esa división, es porque hay unas definiciones totalmente diferentes. Y eso para los cristianos es como que es tan difícil de entender. Hace unos días atrás hablaba con una persona y que me decía, no, lo que pasa es que Dios tiene un plan exclusivo solamente para los judíos. Y sus corazones están duros, están todavía como de piedra y no pueden ver y no pueden entender y por eso no pueden aceptar a Cristo. Y yo le decía, wow, ¿no crees que es injusto que por más de 2000 años tenemos a billones y billones de judíos israelitas que alrededor del mundo no han aceptado lo que la cristiandad ha sido, cómo han definido según su mensaje y su tradición? Y quiere decir que todas esas personas totalmente perdidas. ¿O será la posibilidad que desde el origen de su literatura, desde el origen de estas historias, como sus cuentos, para separarlos a ellos de otras naciones en su contexto histórico y de otros cuentos, de otras ideas, de otras historias que otras nacionalidades contenían? Leyes, normas de vida, tradiciones y todo eso creado por escribas para distinguir a este pueblo en su contexto de otras naciones. Y yo le decía a la persona, ¿y qué si nosotros
no entendemos como ellos siempre han entendido e interpretado y definido no tan solo su historia como su cultura, grupo étnico, pero dentro de sus historias lo que para ellos Dios es. Y esa es mi segunda pregunta. ¿Conocemos y entendemos cómo los judíos interpretan sus propias escrituras? O nosotros en nuestro contexto, ¿ves? Por la definición que ya tenemos de Dios, que toda la Biblia es el mensaje de la salvación de Dios. Entonces venimos y con esa teología le imponemos nuestra definición a sus textos, sin entender el contexto, su historia y el significado de estas historias simbólicas, el significado de sus cuentos, el significado de los personajes en sus cuentos y qué sus historias, sus cuentos significan para ellos. El cristiano puede definir la realidad y totalidad de la Biblia como Dios, el hombre y la humanidad en su estado de pecado y la salvación. Dios se humanizó, murió y resucitó para salvar al mundo. Y en eso se puede resumir, de acuerdo a la tradición de fe en la teología, la religión cristiana, cómo define a Dios. Pero cómo los israelitas judíos a través de su historia han definido y definen lo que Dios es. Y los representan también en tres formas simples. Por eso, según su literatura, por eso su Dios, que escogió a un pueblo. ¿Quién es ese pueblo escogido? Ellos. ¿Y cuál es la promesa? La tierra. A través de su historia, es la historia del pueblo en su camino hacia su gloria, hacia su tierra prometida, hacia el empoderamiento de bienes materiales. Y si miramos la historia, cómo desde cuentos, cómo los cuentos han servido para llevar a la historia la realidad de la tierra prometida. La realidad de para los elegidos según su literatura y por eso según su Dios en su literatura. Pues vemos el desarrollo en la historia y en nuestro contexto podemos ver quiénes son cabezas y no colas, quiénes son los que prestan y no tomarán prestado, quiénes según Isaías capítulo 49 versículo 6, quiénes son los que serán la luz, serán las estrellas, serán los que alumbrarán a las naciones, a los gentiles. Serán la luz y la salvación para los gentiles. ¿De quién está hablando? Del pueblo. El pueblo en su literatura desde miles de años atrás, a través de la influencia de otros reinos, literaturas, imperios, normas, leyes, todo eso los influenció en contexto para crear sus historias. ¿Y quiénes iban a ser, según sus historias, los beneficiarios? Pues ellos mismos. Y por eso
los cuentos, las historias, los héroes, los personajes. Abraham, de Abraham salimos todos, las estrellas del cielo. Seremos más que la arena del mar, seremos más que las estrellas del cielo. Todo eso, lenguaje figurativo y simbólico. Y vemos el desarrollo de la historia. Y por eso, ¿por qué estas personas no creen en lo mismo que los cristianos creen? Porque ellos interpretan sus historias, sus cuentos, de una forma natural, de una forma espiritual. ¿Qué es espiritual? Es conocer el tipo de literatura que está enseñando el espíritu de quién, de las personas que forman parte de esta cultura o de la idea, o para quienes fueron estas enseñanzas creadas, para dirigirlos. Y por eso ese va a ser su espíritu, ese va a ser su sentir, esas van a ser sus ideas, sus normas, sus leyes, sus mandamientos, sus reglamentos. Eso va a ser su Dios, ese va a ser su mensaje. ¿Cuál? El de la trayectoria, el camino hacia la tierra prometida. Por eso, desde la esclavitud, por eso la historia de Moisés, por eso la historia del pueblo esclavo fueron libertados y todas las vicisitudes, sinsabores, malos ratos, malos tiempos, persecuciones, esclavitud, destrucciones y todos esos cuentos, pero llevando el crecimiento del héroe, el crecimiento de Jacob, el crecimiento de Israel. Y vemos desde el 1948 cómo han sido de vuelta a una nación. Y vemos entonces, desde ese año, 1948, vemos lo que ellos llaman y viven por la presencia del Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías según sus historias? ¿Quién es el ungido de Dios según sus historias? Jacob, Israel, el pueblo. Y por eso la presencia mesiánica es. Y por eso el Mesías presente en todas las áreas significativas de la cultura, de la vida, del presente, del contexto en el Nuevo Mundo, de Europa, de América, de las Américas, en todas áreas, como Jacob, Israel, siendo parte, expresando su tierra prometida, expresando en todas las áreas, en la economía, en la ciencia, en la bancaria, en la monetaria, en el área de la guerra, en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de la ciencia, en el área de la tecnología, en las áreas de las religiones, en las áreas del entretenimiento, en las áreas de lo que viene a ser también las noticias, en el área del entretenimiento, como decir, musical, artístico. Si miramos a ver en nuestro presente quiénes son la luz de las naciones en todas esas áreas que mencioné. Y vamos a ver cómo el pueblo se distingue por su definición de lo que para ellos Dios es. Por eso, como te decía, es chocante para los cristianos ver, pero necesitamos entender que toda esta literatura es bien significativa. Pero cuando entendemos
cómo se escribió. Y cuando entendemos sus significados, en el sentido de no interpretarlo todo literal, sino el poder que un cuento, que una parábola, que una historia, que una metáfora, el poder que un mito tiene para enseñar siempre en el presente algo significativo. Y desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, esa es la realidad de esta literatura, enseñando dos definiciones de Dios. La definición de Dios para unas personas se encuentra en su desarrollo y gloria, en su promesa de tierra prometida. En el Nuevo Testamento, la definición de Dios se encuentra en el espíritu universal de hermandad, de amor, de paz entre todos, de justicia, de bienestar y bien y deber. Y por eso vemos naturalmente la diferencia y la fricción. Y por eso en la historia Jesús vino con la mentalidad y la definición de Dios, de un Padre universal de todos. El amor siempre presente, la paz siempre presente, la justicia siempre presente, la compasión, la misericordia, la honestidad, la sinceridad siempre presente. ¿A quién vino con ese evangelio? Vino a los suyos, a los de su propia tierra, a sus contemporáneos y compatriotas. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una sintonía totalmente diferente, basado a su definición de su Dios, según sus cuentos, sus historias. Y por eso, por cuanto la tierra prometida demandaba entonces que adquisición de bienes materiales. Y por esa mentalidad de bienes materiales, el enojo, la ira, la mentira, la hipocresía, la superficialidad, ¿en quiénes? En sus propios contemporáneos. Y por eso vemos dos definiciones totalmente diferentes de Dios. Es Cristo, escucha bien, es Cristo, el mismo espíritu en las historias del Testamento. Y cuando digo el Testamento me refiero a lo que llamamos Viejo Testamento. Es Cristo. ¿Qué Cristo representa y es a través de la historia? La luz del mundo. La verdad, el amor. Cristo representa el Espíritu siempre en toda acción justa, pura, perfecta, verdadera, sincera. Cristo es ese espíritu de vida siempre presente. Cristo es el mismo espíritu que vemos a través de las historias de guerra, de conquista. Si lees Deuteronomio capítulo 7, versos 1, 2 y 3, vemos cómo el Dios de la literatura ordena a que 7 naciones sean destruidas y no le tengas compasión. ¿Es Cristo ese espíritu? ¿Cómo la pureza, siendo impura, puede preservar su esencia y estado de pureza? Jamás. ¿Cómo el amor, a través del odio,
de la hostilidad, de la guerra, puede preservar sus características y cualidades y el mismo espíritu de amor. Jamás, inconcebible, como la paz a través de la guerra. Y puedo seguir dando diferentes características. Volvamos a leer 1 Corintios 13, versos del 4 al 7. Porque vemos que nos está enseñando una realidad. Y lo significativo de entender la definición de Dios y ser claro es porque nuestro presente tiene todo que ver. Porque para unos en su definición de Dios están esperando por Dios que algún día venga a salvar al mundo, Dios venga a hacer algo, que Jesús venga a salvar al mundo y arreglar el mundo, porque el mundo está en las manos del diablo y de Satanás y todo eso, por eso el mundo está tan malo y tan perdido. Y no estamos entendiendo la historia y las verdades que estas historias como cuentos nos enseñan, para que en nuestro presente estemos claros, vivos, despiertos, alertas, conscientes de nuestra responsabilidad. Porque por la definición que le damos a Dios, si le damos a Dios la definición de que es toda justicia, toda paz presente, todo amor, todo bien, toda perfección, toda honestidad, sinceridad y pureza, entonces eso demanda que por tal revelación y conciencia genere la responsabilidad para uno entonces en el presente ser todo lo que Dios es. Ser la justicia donde hay injusticia. Ser la paz donde hay guerra. Ser el amor y la compasión donde lo que hay es odio y hostilidad. Y así sucesivamente. Ser la salud donde lo que predomina es la enfermedad. Ser la felicidad y la salvación presente por la definición que se da de Dios. Una definición de una realidad como ley universal presente para entonces responsabilizarse hacia la acción y hacia manifestar las evidencias de tal revelación y conciencia. Es lo que vemos históricamente en la vida de Jesús, cómo Él hizo, cómo Él causó la diferencia. Todo depende de cuál es la definición que le damos a Dios. Uno, su definición de Dios es su empoderamiento en esta vida, su empoderamiento y gloria material y de generación en generación, seguir en su crecimiento en todas las áreas de influencia a través del mundo. Hasta que llegue el momento donde su tierra prometida, el control de todo el mundo, sea presente en
su definición de Dios. Y en nuestra definición de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pregunté, ¿es Cristo el mismo Espíritu en las historias del Testamento? No. El Tanakh, el Viejo Testamento, revela naturalmente en historias el espíritu que motiva al deseo de seres humanos creando su historia con fines de lucro material. El Nuevo Testamento revela la ley universal de vida. Cristo representa esta ley, siempre presente como el espíritu de esta vida, y esto es la fuerza de voluntad en la acción perfecta. ¿Cuál es la definición de Dios que tienes, que entiendes y por la cual vives? Entiende que en nuestro hoy y en nuestro presente, para resumirlo, hay dos personas definiendo a Dios en la historia. Unos definen para su bienestar y lucro material. Otros lo definen por la justicia, la verdad, el amor, la paz y la igualdad entre todos. ¿Cuál es la definición de Dios que tú tienes? Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.